Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa de salud y prevención preferido. Hoy día tengo un programa sumamente importante de compartir con ustedes. Recuerden que voy a rescate de algunos casos médicos que pueden ser como el suyo, así que muy atentos a las recomendaciones y consejos que les daré. Además, en nuestro tema del día, una enfermedad sumamente interesante e importante, la diabetes mellitus. Además, voy a responder todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre. Esto y mucho más hoy día conmigo, el Dr. Joe. Empezamos. Y bien amigos, ya estoy llegando al rescate de mi primera atención del día y se trata del caso de Luis. Él es un joven que tiene 21 años y está padeciendo de un problema respiratorio del cual aún no tiene un diagnóstico definido. Así que está muy interesante, presten mucha atención y vamos a ver qué nos tiene que decir para ver cómo podemos ayudarlo. Acompáñenme. Bueno, ya me encuentro aquí en la casa de Luis. Él nos ha recibido muy amablemente porque tiene algún problema de salud que comentarnos respecto a un tema respiratorio. Luis, ¿no es así? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Gracias por venir. Sí, como le estaba contando, desde muy pequeño siempre he sufrido de problemas respiratorios, ¿no? Bronquios, exactamente, ¿no? Tos, Correcto. ¿no? Siempre tenía esos problemas. Y bueno, cuando se me presentaban estos inconvenientes iba, bueno, de emergencia o al doctor. Y lo que hacía era, mira, inhalaban, ¿Has utilizado nebulizaba. inhalador y nebulizaciones? Claro. Correcto. Claro, llevaba de emergencia porque ya la situación estaba muy grave, ¿no? Entonces ya, bueno, me mandaban a nebulizar y ya se me tranquilizaba por el momento y ya iba mejorando, ¿no? Ya. Y ¿Estos bueno, episodios fueron recurrentes? bueno, siempre, no tan recurrentes, ¿no? Pero cada cierto tiempo cuando yo me presentaba alguna enfermedad o esta enfermedad estaba mal, se cerraba el pecho, entonces no podía respirar. Entonces, por eso llegaba siempre emergencia, ¿no? En el año, ¿cuántas veces estamos hablando que te afectaba este problema, de lo que recuerdes, ¿no? Aproximadamente un par de veces, a lo mucho, ¿no? Ya. Por eso no era muy recurrente. Entonces, siempre iba, ¿no?, al doctor. Hasta hace unos aproximadamente 5 años, que la última vez que, bueno, fui al doctor en ese tiempo y me dijo, bueno, lo que tú tienes es asma. Asma, correcto. Sí. Ya. Y Que hasta el momento no te lo habían diagnosticado, digamos, de esa manera. No, no me lo habían dicho, no. Solo te antes habían ya. estado tratando en el momento y luego pasaba el cuadro y seguías con tu rutina Claro, normal. seguía normal. Porque no era tampoco algo muy frecuente. Claro, como le digo, no era frecuente y bueno, hasta ese entonces que el doctor me dijo, bueno, tienes asma. Entonces ¿Pero ya... qué pasó cuando te hicieron el diagnóstico? O sea, ¿te dieron algún tratamiento en particular o Claro. solamente también en el momento te trataron No, nuevamente? claro, recibí un tratamiento, me dieron inhalador, ¿no? Que tenía que, pues, realizar una dosis, ¿no? Cada día, ¿no? Todos los días. Claro. ¿Pero cuánto tiempo lo hiciste? O... Bueno, no recuerdo bien, pero aproximadamente habrá sido, pues, una semana. Ok, o sea, también fue un Claro, tratamiento fueron corto. procesos Ya. muy cortos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu duda entonces con respecto a ahora? ¿Qué es lo que estás pasando ahora que me comentas que tienes ciertas dificultades con algunas complicaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que quería preguntarle es si realmente tengo asma, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué cuando sientes esos problemas? ¿Estás teniendo nuevamente estas crisis que se te cierra el pecho, que necesitas utilizar inhalador? Bueno, no he llegado hasta el extremo de usar ya inhalador, ¿no? Como le digo, pero sí, siempre, más que todo en las temporadas de invierno, ¿no? Presento estos problemas, ¿no? Quizás, pero entonces, bueno... ¿Qué pasa, Luis, cuando tienes, perdón, algunos resfríos o como cualquier persona durante el año se presenta un resfrío, un problema en la garganta? ¿Esto queda ahí? En tu caso, digamos, ¿te fastidia un poco más, se te complica o es algo pasajero? Claro. Bueno, cuando se me presenta, sí, trato de tratar de poder solucionarlo rápido, bueno, bebiendo aguas calientes, infusiones, ¿no? Tratar ya para poder ya recuperarme, ¿no? Porque, como le digo, no he llegado al extremo, ¿no?, de usar inhalador. Solo en ese entonces, como le digo, que cumplí con todo lo que me ha indicado el doctor. Pero de ahí ya no lo uso mucho. Ok, pero fácilmente tiendes a resfriarte, a tener problemas en la garganta. Bueno, eso sí, tos. sí, fácilmente. Correcto.
Ok. Bien, Luis, ¿qué te parece si te examinamos? Es cierto, algunas personas como Luis tienen este problema de no tener un diagnóstico muy claro, sobre todo por este tipo de características de manifestaciones que estás presentando. Entonces, sería muy importante tener un diagnóstico, que es la base del tratamiento médico, amigos. Así que, ¿te parece si te examino, Luis, un ratito para poder ver qué cosa es lo que tienes específicamente y poder ayudarte y orientar a nuestros amigos también que nos están viendo en casa? ¿Te parece? Claro, doctor. Muy bien, vamos a examinar a Luis. Bien, Luis, luego de haberte examinado, quiero comentarte que tu diagnóstico es, efectivamente, al parecer tienes un asma bronquial, pero existen diferentes tipos de asma, amigos, un poco para podernos orientar. El asma bronquial existen diferentes modalidades, hay un asma que es leve, moderado, severo en intensidad, hay un asma persistente, o sea que viene muy frecuentemente, y un asma intermitente. Entonces, en tu caso, aparentemente el problema es de un asma bronquial intermitente porque se presenta de manera eventual y además es leve porque no llega a desencadenarte cuadros de crisis muy complicadas o muy complejas en todo caso. Pero es importante que tengamos, amigos y Luis, que tengamos el diagnóstico preciso, porque esa es la base del tratamiento médico. Entonces, al tener un diagnóstico de asma, ya el médico puede orientar un tratamiento específico para ti. En este caso, tú me comentas que es lo que pasa muchas veces nuestros amigos que nos están viendo, de que llevan a sus niños, porque principalmente el asma se presenta en niños o en adolescentes, al médico y solamente abordan el tratamiento del momento. Sí, tal como me comentabas. Para poder exacto, te daban el inhalador, a veces te nebulizan, pasa la crisis y luego se acabó el control. Entonces, eso no es lo que debería hacerse idealmente, sobre todo si es que se tiene el diagnóstico de asma. Me dices que anteriormente no te lo habían diagnosticado, pero el médico último, bueno, de hace unos años atrás, te lo comentó alguna vez como posibilidad y efectivamente es lo más probable, Luis, es asma. Existen algunos métodos diagnósticos un poco más específicos, como una espirometría que se puede hacer en un consultorio con un neumólogo, probablemente, pero eso es para ver tu capacidad pulmonar y de pronto orientar un poco más precisamente el tratamiento. Pero en líneas generales, unas crisis recurrentes, que es de lo que se trata el asma, de broncoespasmo, o sea, episodios recurrentes de broncoespasmo, es asma. Como personas naturales, alguna vez en la vida podemos tener alguna bronquitis y producirnos un espasmo y utilizar algún inhalador alguna vez en la vida, pero si esto se repite ya 2 veces, 3 veces al año y más veces durante el transcurso de tu vida, entonces probablemente estemos frente a un asma. Entonces te voy a dar ahora, Luis, tus recomendaciones específicas para ti con algún medicamento que necesites, probablemente de mantenimiento, sobre todo en las temporadas de cambio de estación. Hay que utilizar algunos medicamentos en particular, de preferencia inhaladores, que son los que van directamente al pulmón, no los de la crisis, sino ya unos de mantenimiento y de tratamiento para que estés mucho mejor y no te afecten tan fácilmente estos resfríos o problemas de la garganta. ¿Sería permanente ya? No, se utilizan por una temporada y normalmente se pueden repetir en los cambios de estación para estar seguro, y por eso ameritas de todas maneras el control médico. Mira, con que vayas una vez o un par de veces al año, sobre todo en el cambio de estación, sería lo ideal, Luis, para poderte revisar. Igual voy a estar al pendiente de tu caso y a nuestros amigos en casa también. Recordemos siempre que el asma tiene que ver con factores también ambientales, con el smog, con el polvo, con las mascotas, así que hay que tratar de controlar también aquellos factores de alrededor. En tu caso es un asma leve, pero también hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, amigos, entonces esta ha sido una importante conversación con Luis. Muchas gracias, Luis, nuevamente por recibirnos y sobre todo por compartir además tu caso con nuestros amigos televidentes, que yo sé que no es sencillo, pero esto beneficia a muchas personas con las recomendaciones que podemos darle. Bien, amigos, entonces vamos a ver qué nos tienen preparado nuestro siguiente caso. No se muevan porque volvemos con más aquí conmigo, el Dr. Yogo. Y bien, amigos, aquí me encuentro llegando a mi siguiente caso del día. Se trata de la señora Silvia. Ella tiene 57 años de edad y nos está consultando acerca de una molestia que tiene de dolor en la rodilla.
Vamos a ver de qué se trata su caso, a ver cómo podemos ayudarla. Acompáñenme. Y bueno, ya me encuentro aquí al interior del domicilio de la señora Silvia, que muy amablemente nos ha acogido el día de hoy para comentarnos acerca de un caso muy importante que ella le está fastidiando, acerca de su rodilla. Me dice, señora Silvia, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted, doctor. Coménteme acerca de su molestia, me bueno, decía. yo, a mí el diagnóstico que me han dado que yo tengo es artrosis. Hace 5 años más o menos me infiltré en el hospital Loaiza. Artrosis de la rodilla. De la rodilla. De la pierna. Una rodilla, izquierda. Izquierda, correcto. Izquierda. ¿Y qué pasó? ¿Hace 5 años? Hace 5, hasta más creo, que me hicieron una infiltración. Correcto. En la rodilla. Quedé bien, como 5 años, 6 años más o menos. Y después me vino de nuevo la molestia. Empecé a perder... ¿Cuánto tiempo después de que le hicieron la infiltración quedó, digamos, con las molestias reducidas? 5 años seguro. 5 años. Sí, sí, sí. Correcto. Después me volvió de nuevo el dolor. O sea, ha sido reciente la vuelta del dolor. Ya tengo como 3 años, 4 años. 3 años nuevamente. ¿Y está aguantando constantemente ese fastidio de la No, rodilla? he estado en tratamiento. Ajá. Estuve en tratamiento y... ¿Qué tratamientos ha estado haciendo? ¿Acudió por alguna especialidad en particular? Sí, primero fui a un reumatólogo. Reumatólogo, correcto. Pero porque yo no sabía, ¿no?, que tenía que verme un traumatólogo. Ya. Y cuando me hicieron, me hizo un tratamiento, me mandó unos polvitos para tomar, que eran vitaminas, y empecé a tomar eso. Y después la doctora cuando... ¿Eso fue la primera vez con el reumatólogo? Sí. Es importante para que conozcan Sí, la diferencia de nuestros amigos televidentes, porque los especialistas de reumatología y de traumatología son distintos. Y normalmente los problemas reumatológicos son un poquito más complejos, tienen que ver con no solamente problemas propios de la articulación, sino también problemas a nivel sistémico de todo el organismo, y se dedican pues a enfermedades inmunológicas muchas veces. Entonces, mientras que el traumatólogo propiamente ve pues justamente las lesiones directas a nivel de las articulaciones producidas justamente, como su nombre lo dice, por algunos traumas, o sea, por el desgaste, por el paso del tiempo, etcétera, como se da en el caso del diagnóstico de artrosis. Entonces, le dio inicialmente el reumatólogo estos polvitos. Sí, algo de FLEC, no sé, era uno anaranjadito. Para mejorar, digamos, la articulación. Sí, para vitaminas para el hueso. Correcto. Pero cuando la doctora miró mi radiografía, la última vez hará menos de 2 años, me dijo que no, me dijo esto, tus huesos, tú tienes que pasar al traumatólogo. Después que me he hecho tanto tratamiento, me mandó al traumatólogo, el traumatólogo miró y me dijo que me iba a hacer una infiltración, me hizo una infiltración acá al costado. Nuevamente le hicieron otra infiltración, infiltración correcto. al costado, porque me dijo que tenía como una especie de pico del oro. Esto de las infiltraciones, me comentaba fuera de cámaras que le preocupaba a usted un poco porque le habían dicho que podía lesionar la articulación. Sí, que dice que desgasta el hueso, que a uno le hace hueco los huesos y que... Muy bien, eso vamos a comentarlo también luego de que la pueda revisar. Cuénteme, entonces, ¿le dieron este tratamiento con infiltración? ¿Le disminuyó nuevamente el problema? Me disminuyó un poco el pero dolor. Nuevamente ha recurrido con Pero nuevamente me mandó unas pastillas para tomar, que me dijo que era desinflamante y... Correcto. ¿no? Unas pastillas que estoy tomando. Y me comenta además que últimamente en estas semanas le ha incrementado el dolor de manera considerable. ¿Por qué? Cuénteme, ¿qué ha estado haciendo? ¿Cuál es su actividad diaria que realiza usted? Lo que pasa es que sí, estaba haciendo mucho trajín. El doctor me dijo, cero escalera, el bajar de peso, y me insisten, a todos los médicos que voy me dicen que baje de peso y no puedo bajar de peso. Y no puedo bajar, ese es mi gran problema, no puedo bajar de peso. ¿Y le plantearon alguna vez la idea de operarse? ¿Le hicieron la propuesta de una operación? A la rodilla, sí. Me dijo el doctor que si es que me cuidaba, me dijo, porque dice, según el doctor, me ha dicho que cada 2 años se va bajando los huesos. Ya, correcto. Que disminuye, digamos, la articulación. Sí, va bajándose. Eso lo voy a explicar ahora mismo. Ya, o sea, sí. en realidad hay un desgaste, ¿no? Progresivo. Claro, entonces me dijo, si tú te cuidas, más o menos, un par de años más o menos para operarte. Ya, correcto. Pero usted, ¿qué dice con la operación? No, yo no quiero operarme. No, nada de operación. Okay.
Bien, entonces, ahora que conozco su caso, señora Silvia, ¿qué le parece si le examino un ratito para poder ver cuál es su problema ahora con la articulación específicamente y poder luego darle algunas recomendaciones generales para usted puntuales y para nuestros amigos para compartir acerca de este caso? Porque hay muchas personas que están padeciendo este tipo de dolores articulares. ¿Le parece entonces si la revisamos un ratito? Sí, sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a revisarla, amigos, a la señora Silvia. Y bien, señora Silvia, luego de haberla examinado, quiero comentarle que su diagnóstico es una artrosis efectivamente de la rodilla izquierda. La artrosis, para que nos entiendan todos nuestros amigos, se trata de un desgaste de la articulación, que propiamente todas las articulaciones de nuestro cuerpo están cubiertas por un cartílago, o sea, por un tejido especial que evita que los huesos estén rozando unos con otros. En el caso de la rodilla en particular tenemos unos cartílagos bastante importantes, bastante fuertes, por lo que soportan el peso de nuestro cuerpo, y además tenemos unas pequeñas almohadillas a las que llamamos los meniscos. ¿Se acuerda usted? Le habrán explicado en algún momento. Y esos meniscos son unas almohadillas que están entre los huesos de la rodilla, los que forman la articulación de la rodilla, y esos a la larga pueden desgastarse por varios factores. Es cierto que en las personas que son deportistas, en las personas que son militares, por ejemplo, que existe un esfuerzo físico constante y mayor, es posible que en ellos se desgaste con un poco más de rapidez que en las personas que no lo hacen. Pero, señora Silvia, en el caso de usted también es importante el peso. El sobrepeso, amigos, en gran parte de las personas no solamente afecta pues la circulación general, puede predisponer a hipertensión, a diabetes, sino también predisponer a dolores articulares, señora Silvia. Entonces es importante que tome en consideración este factor. Es difícil, es un poco trajinado el hecho de bajar de peso porque hay que cambiar hábitos sobre todo, y más aún, una vez que ya se presenta el dolor, pues hacer ejercicio, actividad física también cuesta, pero existen ejercicios que se pueden realizar, así que sería cuestión de solamente indicarle aquellos precisos, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. Lo otro es, le voy a dejar alguna indicación con algunos analgésicos antiinflamatorios que puede utilizar, algunos que le puedan ayudar a calmar su dolor, pero el tratamiento de la artrosis, amigos, es básicamente con analgésicos antiinflamatorios por un tiempo, pero que no se pueden usar toda la vida, sino más bien ver la causa desencadenante del dolor. En este caso, si hay un dolor articular persistente por desgaste de los cartílagos, habría que evaluar la opción de una operación. Que en este caso las operaciones han variado muchísimo desde años atrás, ahora se hacen por vía laparoscópica, así que no debe estar usted muy preocupada por eso. Son operaciones muy sencillas y se hacen a través de unas camaritas pequeñas, ya no abren toda la articulación. Pero lo que sí, como le comentaba y le recomiendo a todos mis amigos es, si no hemos intentado, si no hemos agotado la parte médica, el tratamiento medicamentoso, el tratamiento con terapia física, por ejemplo, o sea, mientras que no hemos agotado los medios médicos, no quirúrgicos, no intervencionistas, entonces lo mejor es no optar todavía por una operación, sino más bien tratar de procurar de bajar de peso, de hacer terapia física, puede controlarse con analgésicos y en alguna instancia intermedia podría utilizarse algún procedimiento invasivo mínimo como por ejemplo las infiltraciones, que como me había comentado su duda era de que si le producían desgaste mayor. Esto ocurre, amigos, en el exceso, en el abuso de las infiltraciones, o sea, una infiltración al año, 2 infiltraciones al año sería un límite ideal para que no se desgaste, porque también los fármacos que se aplican pueden desgastar un poco más la articulación. Pero en ese sentido no es bueno estar repitiendo las infiltraciones, sino más bien ya abordar el trabajo de una manera más profunda sobre la causa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces podemos todavía tener algunas alternativas con medicamentos, con terapia física, antes de optar por una operación. Habría que hacerle un control y un seguimiento con sus radiografías actualizadas, y voy a estar al pendiente de todas maneras cómo van sus nuevos resultados para poderle ir dando las indicaciones más adecuadas. ¿Estamos entonces de acuerdo, señora Silvia? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Tiene que estar tranquila, le voy a seguir dando las indicaciones que correspondan conforme vaya usted comentando de cómo va, y le voy a dejar ahorita una receta para que alivie
momentáneamente sus molestias y dar algunas recomendaciones físicas también. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, amigos, este ha sido un caso también bastante interesante y común además, porque muchas personas sufren de dolores articulares y sobre todo acuérdense algunos factores asociados, el sobrepeso y la edad también avanzada en algunas personas adultas mayores pueden ser factores asociados. Muy bien, nosotros volvemos con más aquí en Dr. Joe, no se muevan porque tengo cosas muy importantes e interesantes que compartir con ustedes. Muchísimas gracias, señora Silvia. Gracias, doctor. Aquí Muchas volvemos gracias con a Dr. usted. Joe. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica cada vez más prevalente en nuestro país y lamentablemente se relaciona con el estilo de vida que estamos llevando. ¿Cuánto conocen acerca de esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo podemos tratarla? Eso está averiguando María en las calles en nuestra secuencia La Salud en las Calles. En nuestro país, cada día se diagnostican 8 casos de diabetes, que se caracteriza por la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre y de no tener tratamiento adecuado, daña los riñones, los ojos, los nervios e incrementa el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Pero las personas conocen de esta enfermedad. ¿Y la diabetes? ¿Ha escuchado hablar sobre la diabetes? ¿Por qué se da la diabetes? Por la mala alimentación también a veces. A veces se dice que comen mucho dulce y por eso te da la diabetes. ¿Usted cree que eso es cierto? No, por la mala alimentación a veces que a veces no come a sus horas. Por eso, tengo entendido. ¿Has escuchado sobre la enfermedad de la diabetes? Claro, es por el azúcar. ¿Es por consumir muchos azúcares? ¿Tú crees? ¿Es verdad? Se puede decir que es verdad. ¿Has tenido algún familiar que tenga esa enfermedad? No. ¿Sabes de los síntomas? ¿Cómo diferenciar si es diabetes? ¿Puede ser diabetes o no? No sabría eso. ¿Has escuchado hablar sobre la diabetes tal vez? Sí, ¿Por qué crees que se da la diabetes? por mucho dulce, azúcar, porque muchos ingieren azúcar. ¿En tu familia alguien ha padecido de diabetes? Sí, una tía. ¿Has escuchado de la enfermedad de la diabetes? Sí, hay bastante. Muy conocida. Pero, ¿alguna vez has tenido tu familiar que tenga diabetes? ¿Sabes de qué se trata la diabetes? ¿Qué es? A principio de diabetes. Los diabetes se da por mucha alimentación en harina, ¿no? Como la papa, el arroz blanco, todo pan blanco. Por la misma alimentación que tiene la persona, lo más fácil, ¿no? Consume. Señora, ¿y usted ha escuchado hablar sobre la diabetes? Sí, claro que sí. Es una enfermedad muy triste, ¿verdad? Algunos lo padecen. ¿Por qué cree que se da? En realidad, pues, podría ser porque, bueno, eso viene de la sangre, ¿no? Puede ser que La alimentación, tal vez. Dicen que es por comer mucho dulce. sí, por supuesto, eso es lo que dicen. Y si usted presenta algunos problemas de obesidad y sobrepeso, antecedentes de familiares con diabetes, hipertensión y sedentarismo, debe acudir al médico especialista para evitar dicha enfermedad. Bien amigos, ya estoy aquí para hablarles de una enfermedad muy importante y cada vez más prevalente. Se trata de la diabetes mellitus. Y es que aproximadamente más de 2 millones de personas están padeciendo esta fastidiosa enfermedad metabólica y que está asociada lamentablemente a algunos hábitos inadecuados de vida. Además, esta cifra es relativa, ya que existen personas que aún no han sido diagnosticadas teniendo la enfermedad o aquellas que han sido diagnosticadas de manera tardía. ¿Qué significa entonces tener diabetes? Significa que existen valores aumentados de azúcar o de glucosa en nuestra sangre con respecto a los límites normales. ¿Y qué es la glucosa o el azúcar? Es una molécula del grupo de los carbohidratos que se encuentra en gran parte de nuestra alimentación diaria, como el arroz, las menestras, el pan, las harinas en general, y además tiene la particularidad de ser una fuente de energía inmediata.
Una vez que el azúcar ingresa a través de los alimentos a nuestro organismo, esta se tiene que absorber en el intestino para llegar a la sangre. Y cuando se encuentra circulando en la sangre, esta azúcar o energía tiene que entrar hacia todas las células de nuestro organismo. Y para ello existe una hormona muy importante que permite el paso del azúcar de la sangre hacia el interior de nuestras células. Esta hormona se encuentra producida a nivel de este órgano que se llama el páncreas, que se encuentra detrás de nuestro estómago. Este páncreas produce la hormona llamada insulina. Esta es la que permite el ingreso del azúcar hacia nuestras células. Si no existe esta hormona insulina o no se encuentra funcionando adecuadamente, quiere decir que el azúcar queda circulando en nuestra sangre afectando a nuestros tejidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes mellitus con esta hormona llamada la insulina? O bien existe una deficiente producción de la hormona insulina por nuestro páncreas, o existe lo que llamamos los médicos una resistencia a la insulina, es decir, en aquellas personas gorditas, la insulina no genera esta función en particular de hacer ingresar el azúcar hacia nuestros tejidos, y de esta manera nuestro azúcar se queda circulando en la sangre. ¿Y qué ocurre cuando el azúcar queda circulando en nuestra sangre? Dos cosas. Uno, nuestra sangre se vuelve espesa, melosa por el azúcar, es decir, se afecta la circulación, la fluidez de la sangre. Y por otro lado, nuestras células no están recibiendo el azúcar, la energía suficiente para poder desarrollarse y seguir vivas. De tal manera de que se afecta a todo nuestro organismo de manera general. Ojo que esto de la diabetes ocurre poco a poco de manera progresiva. Por eso nosotros podemos tomar medidas necesarias para poder evitar que exista la disminución de la insulina o la resistencia que estamos encontrando cuando no funciona adecuadamente esta hormona. Pero ¿cuáles son los síntomas que debemos de reconocer de la diabetes? En primer lugar, nuestro peso pesado. Es una enfermedad que inicialmente no da síntomas, por lo que debemos de estar muy atentos a realizarnos chequeos preventivos de despistaje, sobre todo a partir de los 40 años de edad o en aquellas personas que tienen factores predisponentes, como por ejemplo el antecedente genético, o son gorditos, sedentarios, no hacen mucho ejercicio, y estos son factores que pueden condicionar a la aparición de la enfermedad. Bien, una vez entendido esto, los síntomas propios ya de la aparición de la diabetes como enfermedad son justamente aumento del apetito, aumento de la sed, aumento del volumen urinario, cansancio, somnolencia, cierta facilidad para las infecciones, entre otros. ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de la diabetes? Bueno, fuera del interrogatorio y del examen físico que el médico te deba practicar, más enterarse de tus antecedentes, lo importante es realizarse algunos exámenes de sangre que están orientados básicamente a conocer cuáles son los valores de azúcar o de glucosa que normalmente presentas en la sangre. Pero ¿por qué se presenta la diabetes? Existen dos tipos de factores. Aquellos factores que no podemos prevenir, los no prevenibles, dentro de los cuales están básicamente los factores genéticos, hereditarios, es decir, aquellos que vienen de los padres a los hijos o se transmite de generación en generación, como ocurre en el caso de la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, y también el ser mayor de edad. La edad avanzada es otro factor predisponente para padecer de diabetes, por eso es importante que realicemos los chequeos. Pero por el otro lado existen aquellos factores prevenibles, como justamente la falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso, la mala alimentación, que es lo que está abundando actualmente en nuestra sociedad, la predominancia de los alimentos chatarras, alimentos muy azucarados o muy engordantes que también pueden predisponer a padecer de esta importante enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? En realidad son muchas, por lo cual nosotros debemos de abocarnos a tratar de prevenirla a como dé lugar. Y dentro de las consecuencias o complicaciones de esta enfermedad podemos tener como las más importantes a los derrames cerebrales, al aumento de la presión arterial, a los daños en los órganos como el riñón, a los daños en los órganos como los ojos, a padecer de neuropatías, o sea, problemas de los nervios, entre otros que podrían complicar seriamente el estado de salud de una persona, como lo son, por ejemplo, la predisposición a las infecciones, incluso algunas molestias bastante fastidiosas como la impotencia sexual en el caso de los varones. Bien, habiendo conocido acerca de esta enfermedad, mucha atención y a tomar nota de cuáles son las recomendaciones para prevenir y para combatir la diabetes mellitus. En primer lugar, debemos mantener un peso ideal. Debemos procurar hacer ejercicio y no ser sedentarios. Evitar las bebidas gaseosas principalmente. Evitar además la comida chatarra, que significa aquella que tiene exceso de carbohidratos y grasas.
El uso de medicamentos adecuado en caso de que se padezca de la enfermedad debe de ser diario, indicado por el médico. Además, debemos de tratar de controlar nuestro estrés, los factores de nuestro ambiente y regular nuestra agenda del día a día. Los controles médicos adecuados, tanto en un control de la vista, del riñón, del corazón, del hígado y otros sistemas, ya sea con el endocrinólogo si es una diabetes complicada o una bien controlada con el médico general o tu médico de familia. Y bien, estos han sido unos datos muy importantes que compartir con ustedes sobre esta fastidiosa enfermedad que podemos prevenir cambiando un poquito nuestro estilo de vida. Nada complicado como lo han podido ver, pero esto nos puede beneficiar muchísimo. No se muevan porque regreso en unos momentos para responder a todas sus dudas y preguntas en mi consultorio libre. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a mi consultorio libre donde estoy listo para responder a todas sus dudas y preguntas hechas en exteriores y también aquellas enviadas a través de nuestra página de Facebook de Dr. Joe. Y bien, vamos a ver qué nos tiene que decir la primera pregunta. Doctor, antes que todo muy buenos días. Me gustaría saber referente al colon. Hay una persona, mi hija de 16, 14 años, siempre tiene ese aspecto crónico. Me gustaría saber cuál es la solución. Más o menos de lo que puedo entender, seguramente el médico le ha referido a tu hija que tiene un problema crónico del colon. Esto debido a algunas molestias que ella pueda estar padeciendo, probablemente relacionadas con cambios en el hábito defecatorio, estreñimiento o diarreas o pesadez o acúmulo de gases. En ese sentido, si le ha referido a alguna patología crónica relacionada con su colon, es posible que la forma del colon de la niña pueda estar aumentada de volumen, aumentado de tamaño. En algunas personas se puede presentar este tipo de colon un poquito más largo de lo normal, lo que dificulta a veces la digestión o genera algún tipo de molestias. En ese sentido te recomiendo definitivamente que evite el consumo de algunos alimentos procesados o de algunos alimentos pesados, entre comillas, aquellos que pueden tener más grasa, que pueden generar gases, por ejemplo, que podrían acentuarle las molestias. También el ejercicio es importante para mantener adecuadamente regulado el movimiento intestinal. Por lo tanto, la dieta y el ejercicio serían fundamentales para disminuir las molestias relacionadas con el trastorno de la motilidad intestinal, en este caso del colon. Sin embargo, existen algunos medicamentos que posiblemente se le puedan indicar a tu niña si es que está padeciendo de problemas recurrentes y de molestias, que se las puede dar o su médico de cabecera general o se las puede brindar también el especialista en gastroenterología. Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Hola, doctor Joe. Quisiera preguntarle por qué mi hija le sudan mucho sus manos. Ella actualmente tiene 11 años y bueno, siempre le ha sudado mucho sus manos. Eso quisiera saber. Gracias. Bien, te agradezco la pregunta. En primer lugar, la sudoración es un fenómeno fisiológico que se regula a través de nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, de nuestro sistema nervioso involuntario. Esto está regulando cuánta sudoración tenemos y se relaciona mucho con el ambiente y también con una respuesta natural ante el estrés. Yo les sugiero que si se encuentra una sudoración excesiva en los momentos que la persona está con demasiada tensión, esto podría tratarse de algo pasajero y controlarse simplemente regulando el estado de ánimo o el estado de estrés. Sin embargo, si existen situaciones diversas donde no se está sometido al estrés y aún así se presenta el exceso de sudoraciones, existe una condición llamada hiperhidrosis, es decir, el exceso de sudoración, sobre todo en algunas partes del cuerpo, algunas incómodas como las manos. En ese sentido, le recomiendo que pueda asistir a control por el médico dermatólogo o por el médico neurólogo, que pueden ser los especialistas que den algunas medicaciones o algunas indicaciones en particular para poder controlar este malestar. Desde el otro lado podemos ir mejorando con respecto a lo que es la situación tensional. Si esta es la causa desencadenante, debemos de procurar dar un ambiente de mayor pasividad o de reposo a la persona que lo está padeciendo. Pero si no, de todas maneras el control médico sería la solución. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta la hacen a través del Facebook. Nos escribe Mario, él es de Los Olivos y me dice: Doctor Joe, tengo 20 años de edad y quisiera saber qué alimentos pueden dañar al estómago. Bien, Mauro, específicamente si te refieres
al órgano del estómago y su daño, estaríamos hablando de una irritación gástrica o una gastritis. O de pronto también te has querido referir a la digestión en general, donde ya están involucrados los intestinos. Pero hablando desde el punto de vista del estómago propiamente, obviamente los alimentos más condimentados, los alimentos más procesados podrían generar irritación gástrica. Algunos alimentos en particular, como el café, el té, las gaseosas, pueden irritar directamente la mucosa gástrica y producir lo que conocemos con el nombre de gastritis. Algunos no alimentos, pero hábitos nocivos como el fumar, por ejemplo, o también las situaciones de mucho estrés podrían desencadenar malestar gástrico. Cuando se tiene ya un padecimiento como gastritis, o sea, ya una irritación gástrica, también algunos alimentos como la cebolla, los ajos, el brócoli pueden generar un poquito de pesadez y dañarlos. En particular, el médico te debe de aconsejar en el momento que te está dando el tratamiento una dieta para evitar algunos tipos de alimentos que puedan caer pesados o dificultar la digestión, porque el fastidio del estómago propiamente también genera un fastidio de la digestión en general. Así que por ese lado más o menos hay que controlarnos con el tema de los alimentos. Y también lo había mencionado cuando hablamos del tema de la gastritis, los alimentos muy calientes o que son consumidos muy calientes pueden generar también un daño directa de la mucosa gástrica. Bien, vamos a ir con nuestra siguiente pregunta también del Facebook. Y nos escribe Mayra de San Borja y nos pregunta: Dr. Joe, tengo mi padre con Alzheimer, quisiera saber si este es un problema hereditario. Bueno, Mayra, el Alzheimer es una condición degenerativa de nuestro sistema nervioso central, específicamente afecta a algunas neuronas cerebrales y trae como consecuencia pues la pérdida progresiva y definitiva de la memoria. Esta enfermedad es genética, efectivamente existe una condición genética y no necesariamente hereditaria. Existen algunos estudios que relacionan la herencia genética con el padecer Alzheimer, pero no es necesariamente así. Algún grupo, algún tipo o algunos subtipos de enfermedad de Alzheimer pueden ser transmitidas de manera genética hereditaria y algunos no. Sin embargo, ante la duda, lo mejor es que seamos precavidos y puedas estar estimulando constantemente a tus neuronas mediante la lectura, mediante el recordatorio de palabras, desarrollando tus actividades relacionales con la gente, con las personas en tu trabajo, siempre manteniéndote ocupada con algo para, digamos, de esa manera estimular a tus neuronas cerebrales y que éstas se mantengan activas la mayor parte del tiempo posible. Y cuando se llegue a alguna edad en particular, sobre todo mayor de los 50 años, en ese sentido pasar un chequeo neurológico sería lo más conveniente. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta. Y nos escribe Lourdes de la Molina y nos dice: Dr. Joe, tengo una niña de 3 meses de edad y le han diagnosticado broncoespasmo. Quisiera saber si debo de continuar dándole su biberón con leche o no. Muchas gracias por su respuesta. Bien, Lourdes, en primer lugar, entiendo que existe una creencia con respecto al consumo de lácteos cuando una persona se encuentra con tos o con flema. Esto no es real, es un mito, no funciona así. O sea, el consumo de leche o de lácteos no hace que la tos sea más importante ni que tampoco se forme más flema, y con mucho más razón en una niña de 3 meses de edad, en donde la lactancia materna exclusiva debería brindarse hasta los 6 meses, no debemos suspender por ningún motivo su único medio de alimentación. Si bien es cierto, también puedes referirte a que estás utilizando algún tipo de fórmula maternizada, pero aún así, en este caso, ya que es su único medio de alimentación, tampoco debería suspenderse. Además, tu niña está muy pequeña como para que le puedas dar otras agüitas u otro tipo de alimentación. Esto sobre todo, amigos, cuando existe una enfermedad de por medio. Si la niña está mal, padeciendo de un problema respiratorio como este, nuestro sistema inmunológico se va nutriendo de nuestra alimentación diaria, por lo que no debería de suspenderse. Bien, amigos, espero que haya podido responder a todas sus dudas y preguntas. Quiero invitarlos a que sigan haciéndolas a través de nuestra página de Facebook, porque estoy dispuesto a responderlas en cada uno de nuestros consultorios libres. No se muevan de sus asientos porque vuelvo con más. Tengo un lugar muy importante que recomendarles para donde atender su salud. Volvemos con más en Dr. Joe.
Y bien amigos, me encuentro aquí como siempre continuando con mi recorrido en búsqueda de aquellos lugares, establecimientos de salud donde se brinda la mejor atención de calidad. Y el día de hoy su recomendación nos ha traído a la Clínica Higuereta, donde me han dicho que hay una atención de mucha calidad y voy a conversar para ello con la directora médica a ver qué nos tiene que comentar acerca de los servicios que ofrece este establecimiento. Acompáñenme. Y bien amigos, ya me encuentro aquí en el consultorio de la doctora Magali Rosas. Ella es la directora médica de la Clínica Higuereta, que muy amablemente nos está recibiendo. Doctora, muchísimo gusto de conocerla. Gracias a ustedes. Doctora, hemos venido acá por la recomendación de nuestro público, ¿no? Así nosotros buscando como siempre los mejores lugares para atender nuestra salud, hemos llegado pues acá a la Clínica Higuereta, donde me han dicho que hay un trato muy afectuoso, muy humano, además que los servicios son de mucha calidad. ¿Cuánto tiempo tienen acá, doctora, en este establecimiento? Nosotros ya tenemos 1 año y medio, como tú bien lo has mencionado. Dentro de los pilares que tenemos de este establecimiento, tenemos 3, que es brindar servicios con oportunidad, que también se están perdiendo, con calidad, sobre todo a través del recurso humano y el equipamiento que nosotros tenemos, y la calidez que hace falta de que tú que vienes con alguna dolencia, nosotros podamos atenderte pero plenamente. Sí, correcto, justamente. Mucho se ha pues robotizado, muchas veces la atención médica o se ven los pacientes como números, ¿no? Y se ha perdido un poco esa calidez, esa calidad de atención que antes existía, ¿no? Es más, usted me estaba comentando de las formas que tienen de atender acá a los pacientes, con el tema a pesar de que está ya sistematizado, computarizado, ¿no? Con medios informáticos ya la atención, sin embargo, es una atención que deja la computadora a un lado para prestar la atención al paciente, cosas que no pasa a veces cuando está uno con una computadora frente. Esta mística, doctora, me comentaba algo muy lindo, viene desde la persona que funda este centro. Sí, bueno, la persona que funda este establecimiento no es médico, es un empresario, de que a raíz de que él tiene una enfermedad, busca la mejor atención. Se da cuenta de que hay un maltrato no solo del médico que lo atendía, sino del mismo establecimiento, de que no se les daba su tiempo, que no había ese contacto visual, porque él a veces se sentía mal, pero a veces uno sabe de que no solo es el mal físico, sino es el mal psicológico y el momento como te sientas. Entonces, a raíz de eso, él hace este establecimiento y me da justo los 3 pilares. Quiero oportunidad, calidad y calidez, que es lo que venimos trabajando en ello. Y hemos querido todos los detalles que durante la etapa de uno de preparación como médico, habiendo trabajado en otras instituciones, que hemos visto que son ciertas deficiencias, pulirlas. Te damos ambientes cómodos para que el médico va a pasar muchas horas acá, se sienta en un ambiente no cerrado, muy pequeño, que cuando el paciente ingresa desde el triaje tenga una sonrisa del recurso humano, que te tomen tus funciones vitales tal cual son, se tomen su tiempo. Cuando venga con el médico no pierda el estar escribiendo la historia y simplemente solo escuchar al paciente. Hemos tratado de digitalizar todo para que solo clique sean los tiempos más breves en ello, y le pueda dar más tiempo al contacto directo, al contacto visual, al que tú me expliques claramente desde cuándo son tus dolencias. Qué bonito, doctora, que esta historia que nos comenta desde el mismo dueño fundador de la clínica, y además usted en su experiencia y de los profesionales de la salud que han podido recoger justamente esta experiencia de atención hacia los pacientes, hayan podido pues encontrar aquellos detalles, aquellas cosas que son problemas, que son incomodidad para el paciente o para el médico también, y esto les pueda pueden mejorarlo y brindar una atención de calidad. Doctora, finalmente, antes de que me muestre los ambientes del establecimiento, quisiera consultarle respecto a la casuística aquí en la zona que están manejando ustedes. ¿Cuáles son los casos que con mayor frecuencia está notando que se presentan y qué recomendación podría darnos al respecto de ello? Nosotros tenemos 28 especialidades, 6 servicios de ayuda diagnóstica. Dentro de ellos, como le digo, los damos con la mejor calidad, pero sí estamos viendo cierta casuística con lo que son enfermedades metabólicas por el área geográfica que tenemos, ¿no? Pacientes de que tal vez estamos acostumbrándonos a la vida sedentaria, ya de que estamos a cargo de mucha tecnología, no caminamos, no corremos y no llevamos como que una alimentación tampoco muy sana. Dado a ello es de que obviamente vienen a buscar a nuestros mejores endocrinólogos, que también hacemos
una terapia pero complementaria, porque no solo se trata de que te vea el endocrinólogo, va a pasar por nutricionista, vamos a darte algunas charlas para que mejores tu calidad de vida con cosas simples. Excelente, la educación también es básica, doctora. Básicamente la prevención. Pues, exactamente. Encantadísimo entonces de conocer a la doctora Magali. ¿Le parece, doctora, si hacemos un recorrido por el establecimiento? Claro que sí, me encantaría enseñarle las instalaciones. Muchas gracias. Entonces vamos amigos con la doctora. Y bien, doctora, estamos acá en el primer ambiente donde me comenta que acá se hacen los informes radiológicos. Sí, acá como le voy a mostrar tenemos unas pantallas que son especiales de 5 megapíxeles que nos permiten evaluar las mamografías. Ahora, la mamografía normalmente es un estudio que muchas mujeres decimos que es muy doloroso. Acá tenemos un equipo de que puede captar tumoraciones hasta 1 milímetro y obviamente en manos expertas como nuestra tecnóloga tenemos paletas de diferente densidad para que no sea nada doloroso este examen. Excelente, eso tiene que ver entonces con el aparato que es bastante moderno. Sí, acá tenemos mucha modernidad, mucha tecnología y obviamente el recurso humano adecuado para la manipulación de eso. Excelente, doctora. Vamos a ver el siguiente ambiente. Claro que sí. Bien, y nos encontramos ahora en este espacio donde se hacen las resonancias magnéticas con una máquina de resonancia muy particular, doctora. Por favor, si nos puede explicar. Este es un resonador de extremidades, el cual cuenta con diferentes antenas para las diferentes articulaciones. Lo positivo de este equipo es que es de cápsula abierta, no permite que el paciente vaya a tener claustrofobia. Segundo, de que si pacientes tienen algún medio de fijación, el magneto no los jala ni produce ninguna quemadura. Y las imágenes se pueden hacer convertirlas hasta en 3D y son muy buenas y muy nítidas para las diferentes especialidades que la requieren. Excelente. Vamos a ver entonces el último ambiente de medicina física. Bien, y nos encontramos aquí en el tercer ambiente, es donde se hacen las radiografías, doctora. Sí, este es un equipo de rayos X digital, como todos nuestros equipos. Es un arco en U, lo que permite que el paciente normalmente se adaptaba al equipo. Este no. Este equipo se adapta al paciente. Puede estar en cualquier ubicación. Es más, el paciente puede tener alguna discapacidad y el equipo se va a adaptar para encontrar la posición exacta para poder realizar el examen. Excelente, doctora. Y además el hecho de que sea digital significa que puede además pasarse la información a través de la vía informática y puedan adquirirlo también los demás especialistas, o el paciente también se lo puede llevar en un USB o un CD, claro que sí. Excelente. Vamos al siguiente ambiente. Y bien, nos encontramos en este último ambiente, se trata de medicina física o terapia física, doctora. Este servicio está complementado con muy buenos equipos como lo que es magneto, terapia láser, que ahora está en boga de todos los médicos traumatólogos. Tenemos magnetoterapia, terapia combinada y obviamente están puestos en manos expertas como nuestros médicos de medicina física y nuestros médicos de unidad del dolor. Excelente, doctora. ¿Qué otros servicios ofrecen acá también en este establecimiento fuera de lo que ya hemos podido ver? Bueno, dentro de todas nuestras 28 especialidades médicas y 6 de ayuda diagnóstica, también contamos con el servicio de medicina ocupacional que sirve para darle apoyo a las diferentes empresas. Ah, excelente, excelente. Muy bien, amigos, así que ya saben, nos acompaña entonces, doctora, para la despedida. Muchas gracias. Gracias. Y bien, amigos, luego de haber hecho este recorrido interesante por este establecimiento de salud, hemos encontrado que hay ambientes adecuados para su atención, con profesionales capacitados, con trato humano además, a tarifas adecuadas para la población y sobre todo, lo más importante como siempre, con su recomendación. Por lo tanto, este establecimiento es un establecimiento de salud 5 estrellas. Felicidades, doctora. Gracias, doctor. Muchísimo gusto, encantado de conocerlo. Igual, los esperamos, confíen en su salud. Muchísimas gracias, amigos. Quédense por favor para la parte final conmigo en Dr. Joe. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero agradecer muchísimo, como siempre, por su gentil compañía de cada sábado. Estoy muy seguro de que todas estas recomendaciones van a ser muy útiles para su salud. Quiero invitarlos además a que escriban, como siempre, en la página de Dr. Joe todas sus dudas y consultas, que estoy dispuesto a responderlas. Conmigo hasta el próximo sábado, como siempre, a las 2 de la tarde por UTV, tu conexión familiar. Ya saben, el Dr. Joe. Nos vemos.